Bueno, esta causa tiene su origen hace 13 años. Esta causa se inicia con una denuncia penal por el delito, precisamente por un delito ambiental, y allá en el 2013, con el doctor Jaime Martínez Garbino, que compartíamos el estudio, representamos a Graciela Marisa en la demanda civil por daños y perjuicios contra, en ese momento, la petrolera Action Energy Ujú. y contra la estación de servicio Torre Alday de la calle, que está emplazada en las calles Galán e Isidoro Rossi de Paraná. Es decir, que esta saga muy triste, porque hoy ya Graciela no está, ha insumido 13, 13 largos años, 13 largos años, y aún todavía estamos en los pormenores judiciales, porque hemos tenido hace pocos meses recién sentencia de primera instancia que, por supuesto, te adelanto, ha sido apelada tanto por el propietario de la estación de servicios, que antes representaba a la empresa Action Energy, hoy cambió de bandera Shell, y por supuesto también ha apelado la demanda, en la cual tuvimos un éxito rotundo desde el punto de vista jurídico y económico, que era el resarcimiento para Graciela, ha sido apelada también por la estación de servicio. Es decir, que los dos demandados hoy han apelado la sentencia, y por lo tanto esto continúa un derrotero jurídico y procesal que, de seguir así, se va a perpetuar por lo menos hasta 2025. Em, a ver, no es habitual que sucedan este tipo de situaciones, es decir, que haya departamentos que cuando uno va y abre la canilla se encuentre con agua contaminada. ¿Esto reviste una falta de control de parte de la empresa, de parte de la estación de servicio? ¿Cómo se encaró justamente? Porque, a ver, todos vivimos de alguna manera cerca de una estación de servicio y me imagino que un caso de estas características, cuanto mínimo, despierta alarmas y me imagino a más de un vecino que escucha justamente esta noticia, de mínima se preocupa. Por supuesto. Mira, acá lo que sucedió, ¿por qué termina expuesta Ujú. a hidrocarburos que le provocan una fortísima intoxicación, que luego eso es el disparador de una cantidad de patologías gravísimas? Sí, claro. La, hay una pluma que se llama, hay una pluma de derrame de hidrocarburos Ujú. que se infiltra en la red de agua potable de esa cuadra donde vivía Graciela Marisi. Quizás por la ubicación geográfica y quizás por las pendientes, nos explicaban los ingenieros, su domicilio, más que el de otros, Ujú. haya sido el más afectado. Para que la audiencia tenga una dimensión más cabal, más real de la situación, Graciela, durante meses, desde que se produce la infiltración en la red de agua potable, se duchó, se higienizó, lavó los utensilios de cocina, en fin, todo lo que tiene que ver con el agua corriente en una casa, todo eso que usó Graciela y que tuvo vinculación física con ella, se trataba de agua corriente altamente contaminada con todos los componentes de hidrocarburos. Claro. Esa acumulación en el tiempo le produjo graves patologías, una que inclusive es bastante nueva en el concierto de patología de la Organización Mundial de la Salud, que se llama síndrome de intolerancia
química múltiple, además de otros problemas de orden neurológico que la incapacitaron en todas sus facultades. Ya Graciela no hablaba, no caminaba, no podía comer por sí misma, se tenía que comunicar con los dedos en una tabla señalando letras para que su interlocutor o interlocutora pudieran saber qué le estaba queriendo transmitir Graciela a través de esa tabla con letras, con consonantes y con vocales. Ya finalmente, los últimos días, Florencia ni el agua podía tragar, lo que era un indicador de que su enfermedad se había agravado y había llegado prácticamente a niveles límites hasta que ayer mismo fue internada y bueno, luego de unas horas, 2 a.m. de la madrugada del día de hoy, lamentablemente, Graciela partió sin haber tenido siquiera la posibilidad, dentro de su gravísimo estado de salud, de poder haber vivido un último tiempo con algún poco más de calidad en la atención y con mayores cuidados médicos que insumen muchísimo dinero. En este caso, bueno, usted es abogado querellante de la familia. ¿Cómo va a continuar este caso? Usted hablaba de, bueno, que la empresa ha apelado en este caso, que están en las primeras instancias. ¿Cómo se continúa este caso y cambia, esto se lo pregunto desde la total ignorancia, cambia la carátula del caso cuando justamente la damnificada fallece? Te cuento. Nosotros estamos ya, esta última parte fue un juicio civil. A través de instancias del juicio civil, lo que se busca es la pretensión económica, es decir, es resarcir todos los daños materiales, si los daños, para decirlo de una forma global, en su salud, más todos los daños de índole moral. Quizá en este caso, siendo una persona joven, profesional, talentosa, con trabajo activo, tanto en lo profesional como en otras incumbencias, el daño moral claramente superaba al daño material. Nosotros, a través de muchos años y de haber recolectado una copiosa y muy contundente prueba, tanto los peritos médicos demostraron que la incapacidad de Graciela estaba en el orden del 90%, y que había sido producida, que la causa generadora de sus patologías, de su grave patología, era el producto de su exposición a hidrocarburos. Es decir, para decirlo en un término más coloquial, se había intoxicado con el hidrocarburo que había terminado infiltrando la red de agua potable de su domicilio. Lo ganamos absolutamente en todos los rubros. La pericia médica fue contundente, la pericia psicológica fue contundente, los exámenes del agua fueron contundentes porque se demostró que el agua que ella consumía, con la que ella se higienizaba y demás, tenía todos los componentes de la nafta, tolueno, benceno y otros más. Es decir, que absolutamente todos los extremos que nosotros invocamos para pedirle a la justicia que resarza esos daños se comprobaron. Y otra de las pruebas más contundentes fue que se llevó adelante lo que en el mundo ambiental se llama remediación. Es decir, cuando un sector de tierra o un espacio se contamina, se produce el cambio de tierra, es decir, se remueve la vieja tierra contaminada y se la reemplaza por tierra sana. Todo esto se hizo, es decir, desde el más humilde de los obreros que cavaban la zanja hasta el más encumbrado ingeniero organolépticamente, es decir, viendo y
con el olfato, determinaban que cuando fueron a cambiar allá en el 2010 por denuncia de los vecinos las viejas cañerías de asbestos y que fueron reemplazadas por las de PVC, evidentemente lo que allí había en el agua era la presencia de hidrocarburos, por el olor y por lo que se veía. Luego esto en el cromatógrafo gaseoso ya era un estudio mucho más intenso, mucho más agudo, más especial. Se determinó la existencia en el agua que consumía Graciela de todos los componentes que tienen los hidrocarburos. Luego, el nexo de causalidad fue muy claro, es decir, que las patologías que ella terminó sufriendo y que la condujeron a la muerte fueron producidas por esa intoxicación con los hidrocarburos cuyo derrame provenía de la estación de servicio, cuya bandera es Action Energy, en una suerte de corresponsabilidad entre el estacionero y la bandera o la petrolera proveedora. Claro. Doctor, usted recién mencionaba que hubo denuncias de vecinos. ¿Usted tuvo la posibilidad de conversar con ellos también? ¿Existe en este caso, bueno, preocupación por si algunos más de ellos consumieron también este tipo de agua, con todo esto que usted marca, ¿no? Con la presencia, ¿no? de hidrocarburos? Lamentablemente acá estamos hablando de un caso con una víctima que ya falleció, pero me imagino que otros vecinos de la zona también deben estar de mínima consternados y también posiblemente preocupados, ¿no? ¿Cómo puede haber impactado tal vez en su salud si ellos también consumieron este agua que, lo digo entre comillas, potable? Te cuento, en esta causa, Graciela no fue la única actora. Actora se llama en el mundo jurídico procesal a la persona que demanda a alguien algo. Bien. Hubo dos. Hubo otra señora, yo como no soy su abogado y no estoy autorizado, pero si ustedes acceden al expediente se van a dar cuenta que dos personas accionaron, Graciela y su vecina. Ambas obtuvieron un rotundo éxito jurídico en la demanda, porque ambas demandas, la de Graciela y la de su vecina, tuvieron formal y positivo acogimiento de todo lo que se solicitaba. Yo no intervine muy al principio, fue otro colega el que realizó la denuncia allá por noviembre, diciembre del año 2010. Nosotros retomamos la causa penal al año más o menos de que se había hecho la primigenia denuncia. Yo no tomé contacto con otros vecinos, pero sí Graciela y la otra persona y algunas otras, algunos otros vecinos, incluso colegas de ustedes, me contaron que había muchas personas inquietas, muchas personas preocupadas, pero bueno, como suele suceder en Argentina, muchas personas temen que contra los grandes, que en este caso sería una petrolera, nunca se puede. Y sí, se puede. Se puede si uno pone lo que hay que poner arriba de la mesa y si también se tiene paciencia. Porque en Argentina, lamentablemente, se lleva a la práctica, lamentablemente, algo que nos enseñaron en la facultad, que cuando la justicia llega tarde, hay una verdad que está saliendo por la ventana. Y bueno, Graciela se fue, como nosotros en algún momento lo dijimos, no por una cuestión efectista o de tipo sensiblera, pero nos dábamos cuenta que el avance de su patología la iba a conducir más temprano que tarde a la desaparición física. Y finalmente se cumplió. Graciela se va de esta vida recién con un juicio con sentencia de primera instancia, encima apelado por la estación de servicio y apelado por la empresa petrolera. Con lo cual, y termino de responder tu pregunta que había omitido, la carátula no va a cambiar.
Ahora quienes sean los herederos de ella van a ocupar su lugar y van a continuar como herederos, como sucesores, en su lugar, pleiteando todas las instancias que aún resten. Claro. Doctor, en su experiencia, ¿no? Que bueno, ya tiene muchísimo tiempo ya trabajando en los tribunales aquí en la ciudad de Paraná, es una referencia, por eso se lo pregunto también. ¿Vio alguna vez un caso de estas características? Yo la verdad, no, aparte realmente soy honesto, yo provengo del derecho penal, el 99% de mi trabajo en el estudio tiene que ver con causas penales, causas de índole federal Claro. y de la justicia ordinaria, pero yo la verdad que no había visto, es decir, había escuchado en otras provincias, en otras ciudades, pero bueno, esta vez que nos tocó con el doctor Martínez Garbino, debo decir, se cargó al hombro durante mi enfermedad de 3 años toda la causa en el momento más duro, más crítico, y yo creo que hicimos ambos un curso acelerado de derecho ambiental porque tuvimos que leer, Florencia, una cantidad de resoluciones, de decretos, de leyes que como lamentable, digamos, resultado final te dejan que sobran leyes, sobran decretos y sobran resoluciones, pero de ahí, aplicadas concretamente, hay una distancia enormísima. Yo creo que también, más allá de que el municipio de Paraná, hay que reconocerlo, se portó bien, porque fue también gracias a los técnicos de carrera y a las técnicas de carrera y a las empleadas y empleados de carrera que no se puso ningún manto de protección a nadie, a ninguna de las empresas, ni a la petrolera ni a la estación de servicio. Pudimos llegar hasta la verdad sin tapujos, hasta la verdad histórica, la verdad real, la verdad verdadera, valga la redundancia, que lamentablemente se terminaron cumpliendo los designios de algunos profesionales de la salud que nos decían, miren, doctores, nos decían a Jaime Martínez Garbino y a mí, no es por ser alarmistas, pero las consecuencias que trae una intoxicación con hidrocarburos, más temprano o más tarde, terminan siendo letales. Y si las personas viven, como vivió un par de años Graciela, están condenadas a ser prácticamente un alma en pena, sin movimiento, sin posibilidad de automanejo y reducidas prácticamente a una suerte de vida vegetativa donde se necesita una cantidad de asistentes para ir al baño y para hacer lo más básico, que es llevar un alimento a la boca, para más o menos pintarte el cuadro grave, el cuadro extremo que hasta ayer tuvo que soportar Graciela, y por supuesto todo su contexto familiar y sus afectos la acompañaron incondicionalmente hasta que partió. Absolutamente, hemos visto, ¿no? Por supuesto, muchas manifestaciones en redes sociales. Bueno, había una cuenta de Instagram también, ¿no? Que lleva justamente este lema, ¿no? Justicia por Graciela. Última consulta que le hago y por supuesto agradecerle muchísimo por su tiempo y por todas las precisiones que nos está brindando. ¿Es un caso que puede sentar un precedente? Yo creo que sí. Creo que sí porque, fíjate vos, se tuvo que remediar la zona, es decir, toda la tierra que estaba contaminada tuvo que ser removida y cambiada por tierra sana. Claro. Y la indemnización, que en términos absolutos parece de una enorme cantidad, si vos la relativizás comparándola con lo que le quitó a Graciela, que le quitó primero la salud casi totalmente y luego la vida, esa suma
no repone nada. Será una suma que le servirá a los familiares que tuvieron hasta el último momento, bueno, como busca todo resarcimiento, algún tipo de placer que compense ese profundo daño moral, esa angustia que se sufre a quienes le toca acompañar de cerca a sus seres queridos en estas tan desgraciadas circunstancias. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por su No, tiempo, por favor, muchísimas muchísimas gracias gracias. por las precisiones y bueno, como siempre, un gran agradecimiento aquí de parte de Canal 6 por, bueno, por la predisposición y por brindar todos estos temas. La verdad que ha sido un caso que ha conmocionado profundamente la ciudadanía paranaense y no queríamos dejar de tener, por supuesto, las precisiones pertinentes y también de alguna manera saber cómo va a continuar. Porque en definitiva Graciela muere pidiendo justicia y me imagino que ahora le tocará, en este caso como usted marcaba, a sus herederos seguir este camino, pero que efectivamente estaremos pendientes de todo lo que vaya dejando, por supuesto, este caso. Yo te agradezco en nombre de Graciela y lo que le pido, ya no por nosotros, porque la historia terminó, es que para que no haya otras Gracielas Marisas, por favor, ustedes que son difusores de las ideas y formadores de agenda, traten de convencer a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que no es una cuestión de adorno toda la lucha ambiental, sino que la protección del medio ambiente en definitiva, por lo que está peleando, por lo que está bregando por el derecho a la vida. Y mayor derecho que a la vida no existe. Por eso es fundamental, y yo en nombre del estudio jurídico, pero fundamentalmente de la misma Graciela y de los familiares, quiero agradecer a tu medio y a vos en persona la preocupación que han tenido. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, y bueno, buen fin de año, que ojalá tenga unas buenas fiestas también de paso. Muchas gracias. Igualmente. No, gracias a vos. Hasta luego.